Bien, continuamos entonces sobre el tema, la doctrina de la unidad de la Iglesia, una vez más en este paréntesis que estamos haciendo de la exposición de la carta de Pablo a los Romanos. El domingo pasado estábamos hablando sobre esa porción de los versos 22 al 27, la primera carta a Corintios. Cuando leemos, recordemos esta porción, uno de los aspectos que se resalta aquí en esa porción del verso 22 ahí en adelante es que nosotros, los miembros de la Iglesia del Señor, debemos también caracterizarnos por ese alto grado de sensibilidad que debemos tener. Lo habíamos alcanzado a decir al final de la prédica y quiero retomar a partir de allí. Pero antes de retomar a partir de allí, amados hermanos, quiero compartirles una frase, un aforismo muy significativo, muy exhortativo y muy edificante. A nosotros, y háblelo ahorita en primera persona, a mí, dirigiéndose a usted mismo, a nosotros y a mí no me debe preocupar no tanto aquellos versículos que yo no entienda en la Biblia. No me debe preocupar en la misma forma como me debe sí preocupar a aquellos que sí estoy entendiendo, pero que aún no logro poner por práctica. ¿Captaron la idea? Eso sí no te debe dejar dormir. Nunca olvidemos ello. Me encanta esa frase porque nos lleva para continuar con este paréntesis a que nos evaluemos en ello precisamente. De eso que estamos entendiendo en esta verdad, estas verdades, ¿qué tanto se evidencia en mi vida? ¿En qué medida? Y una vez yo, porque esto es personal, pues en la intimidad de cada uno de nosotros con el Señor, me doy cuenta de esa cantidad de evidencias que puedo dar de estas verdades, dependiendo de eso, ahí sí preocuparme. Que Dios nos ayude en ello. Y este es uno de esos aspectos precisamente, el tema de la unidad de Cristo. Hablamos con nuestra boca de la unidad de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia. Hablamos muchas veces con nuestra boca de que entendemos la unidad, que amamos la unidad, que entendemos la unidad. Eso se repite mucho. Pero cuando somos honestos y vamos a la evaluación, queda en saldo rojo esa evaluación en una gran cantidad de oportunidades de veces. Indudablemente, este pasaje, en esta parte final que se alcanzó a exponer y ahora continúo, describe a la Iglesia de Cristo, el apóstol Pablo aquí, funcionando como un organismo en el cual los miembros son sensibles precisamente unos a otros. Y la cláusula, digámoslo así, que expresa con la mayor claridad es precisamente esta realidad. ¿Cuál? Se lo voy a parafrasear en una frase: que los miembros verdaderos, que los miembros sinceros, no perfectos, sinceros, que tienen la obra del Espíritu en sus corazones, se preocupan los unos por los otros. Eso es un hecho contundente. Por eso es que el cristianismo, una vez más, no es para solitarios. Porque la Biblia no nos evidencia a nosotros un cristianismo solitario. Es corporativo. Esta preocupación, por lo tanto, amados hermanos, siervos de la palabra,
no es formal, sino vital y natural. No consiste en un conocimiento de formalismos normales y quedarse en el conocimiento. Debe ser de carácter vital y natural. Es decir, que los verdaderos, y se recalca esa palabra, se resalta, los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo que conforman la iglesia, no pueden, no deben ser indiferentes a lo que le ocurre a los demás hermanos o miembros de la iglesia. Eso no es bíblico. Eso no es la actitud de alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por la obra soberana del Espíritu Santo. Y hay muchas señales bíblicas que usted le invito a que las medite, porque repito, esto es algo íntimo de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos da esas señales para que usted las medite si esto está sucediendo en usted o no. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo de muchos que podemos dar para que usted se evalúe, para que nos evaluemos. Si usted no se alegra de los éxitos de sus hermanos, de los otros creyentes, ni le duele sus fracasos, o le ocurre lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que disfruta de las derrotas de sus hermanos y le duele sus victorias. Si eso sucede en mí, si eso sucede en usted, cuando usted haga esa evaluación, una gran y cruda realidad es que usted no es un miembro verdadero de la iglesia del Señor, sino, como dice el autor de uno de los textos del tema de la doctrina de la iglesia, y dice estas palabras, y abro paréntesis: quien realmente descubra que esto está sucediendo en él, honestamente, esa persona es un parásito en el cuerpo, no un hijo de Dios en el cuerpo. Eso es muy duro, pastor. ¿Por qué dice eso? No, en primer lugar, esta frase es de la mayoría de los maestros que Dios ha levantado para su pueblo. Y en segundo lugar, no es duro, es una realidad. ¿Qué hace un parásito dentro del cuerpo? Causar daño. Enferma el cuerpo. Una bacteria entra a tu cuerpo y lo pone mal, lo enferma. Entonces es una verdad, y no es para que abramos los ojos. Si este ejemplo de que te invito a que nos evaluemos se sucede en mí, Dios me asuste y me dé arrepentimiento, porque estoy siendo un parásito en el cuerpo. Dios nos guarde. ¿Qué significa eso en caso contrario? Un verdadero miembro de la iglesia, además de alegrarse de los éxitos de sus hermanos, de los demás creyentes que están formando parte de ese cuerpo, se goza con ellos, porque siente como suya esa victoria o esas dificultades de sus hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Escritura. Cada miembro de la iglesia, por lo tanto, de Cristo, debe preocuparse por la situación familiar, eclesiástica, social, económica, etcétera, de los demás hermanos de su iglesia, guardando con sabiduría, y soy claro, con sabiduría, el límite para no traspasar la intimidad a la cual tenemos derecho. Hay aspectos de nuestra vida privada, obviamente, que deben ser respetados. El hecho de que yo debo hacer esto no significa que yo tenga entonces, como miembro de esta iglesia, venir a dominar, perdón por el ejemplo, y decirle al hermano Elías: esta semana te tenés que poner blue jean y camisa blanca. No, yo allá no tengo límite ni autoridad para entrar en la vida privada en ese punto. No, estoy dando ejemplos. Entonces, por eso reitero, Dios nos da la sabiduría hasta dónde es que nos compenetramos los unos a los otros, porque hay aspectos de nuestra vida privada en los cuales esa es mi vida privada, pero hay aspectos de nuestra vida que son, conforme a la Escritura, deben ser cartas abiertas para mis hermanos, para que me digan: hermano, tú estás caminando
cristiano. Porque sabemos que tu esposa, que tus hijos, que tu trabajo, que los vecinos, etcétera, dicen de ti esto y esto y esto, y nos gozamos porque estás glorificando a Cristo. Eso es distinto. Y allá sí tenemos autoridad. Y hasta allá debemos ser cartas abiertas. ¿Me hago entender? Mi closet es privado. Ustedes no son cartas abiertas para entrar a mi closet. Pero mi vida pública en el colegio donde yo laboro en las mañanas ejerciendo mi profesión, ustedes tienen toda la autoridad de ir al colegio donde yo estoy laborando, estoy dando el ejemplo, y preguntar, porque allá soy un profesor. ¿Cómo es el profesor Jesse aquí en este colegio? Uy, el profesor Jesse, estoy aquí. Estoy dando un ejemplo. Carta abierta. ¿Me hago entender? ¿Sí me hice entender? Amén. La prioridad para un cristiano, entonces, entendiendo ese contexto en relación con el prójimo en todo, debe ser los otros cristianos. Solo que nos dice la Escritura. Y en especial los miembros del cuerpo al cual tú perteneces. Eso debe ser claro para nosotros. Que no se nos olvide. Vamos a pasar ahorita a la otra parte. Continuando allí en el orden de la carta a los Corintios. Y la analogía que estamos meditando, recordemos, retomando los puntos, el bosquejo, digámoslo así, para que se ubique, se oriente aquella persona que de pronto no había venido. Habíamos hablado de esos tres propósitos que nos muestra el apóstol en estas porciones. Primero, mostrar la manera en cómo el Señor Jesucristo asume la iglesia. Ya se dijo en la primera parte, el primer domingo de este paréntesis, que el Señor asume la iglesia como su propio ser, su propio cuerpo, ¿cierto? Segundo, era mostrar que la iglesia del Señor Jesús es un organismo vivo, es lo que estamos haciendo aquí en el contexto de estos versículos. Y en tercer punto, mostrar la esencia, y en eso estamos, y vamos a continuar, la esencia del vínculo de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y que este vínculo es Jesucristo mismo, que es un vínculo de tipo vital. Estamos allí, y allí es donde vamos. Estos tres aspectos nos llevan a entender que hay 4 subpuntos que engloban estos tres aspectos. Por lo tanto, en la iglesia hay unidad, en la verdadera iglesia, lo cual precisamente es una característica propia y vital de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, Él mismo lo dijo aquel día, un reino dividido, ¿cómo puede ser un reino? Ustedes saben de qué pasa a qué me refiero. Pues la iglesia del Señor es vital en ese sentido, tiene una cabeza, tiene la cabeza, el cuerpo. Él, ¿quién es el cuerpo? Su iglesia. Tiene un mismo espíritu, una misma misión, una misma fe, una misma esperanza y una misma gloria, la gloria de Él. La gloria de Él. Recordemos esa gran verdad que hemos aprendido, hermanos, en estos temas, y lo estamos enseñando el jueves en la clase de fundamentos básicos. El propósito de nuestra salvación es la gloria del Señor Jesucristo, no es nuestra felicidad. Cristo no te ha salvado para que se acaben tus problemas económicos, nunca lo olvides. Cristo no te salvó para que se acaben tus problemas sentimentales y etcétera. No, Cristo te salvó para que Él sea glorificado en tu vida, la gloria de Él. Amén. En la iglesia hay diversidad de miembros y dones, lo alcanzamos a ver un poquito hace 8 días. No nos debe dar dolor, ni envidia, ni malestar, ni rabia, etcétera, el que yo esté ocupando ese lugar donde Cristo me ha puesto en su puerta. Yo debo ser feliz si mi llamado es cuidar la puerta, porque aquí honro al Señor Jesucristo. Yo debo ser feliz si mi llamado es hacer un buen aseo en la iglesia, porque tengo cualidades para el aseo. Allí honro al Señor, porque allí es donde se reúnen los santos del Señor, y yo preparo ese lugar para los santos del Señor. ¡Qué gloria para mí! Que puedo hacer un aseo bien hecho para la gloria de Él. Me estoy haciendo entender. Y así sucesivamente. Tú debes estar feliz con los dones que Dios te dio ocupando el lugar que Él te ha puesto en el cuerpo. Eso es una verdad bíblica.
en ese mismo orden, tercero, que en la iglesia por lo tanto hay armonía, no desarmonía. Si la unidad es natural del cuerpo, la armonía también lo es. De lo contrario, entonces se manifiesta una enfermedad en ese cuerpo, obvio, ¿cierto? Y esa enfermedad, como lo dijimos hace un momento, atentaría contra la salud del cuerpo, contra la perfecta unidad de la iglesia de Cristo. Ahora quiero recalcar algo. Ninguna iglesia que nace, comienza o empieza es perfecta desde su nacimiento. Dice el pastor Mark Dever en su texto acerca de la eclesiología, esa serie que él tiene de 9 marcas. Todas las iglesias, cuando comienzan, cuando nacen, cuando inician, son como un bebé, porque acaban de nacer. ¿Qué bebé es perfecto en madurez y todo? Por favor, así son las iglesias. Acaban de nacer, cometen inmadureces en su inicio, en sus primeros pasos, y Dios lleva a su cuerpo, a ese bebé, en ese crecimiento, en esa madurez, y va creciendo el cuerpo, y en la medida que este cuerpo se desarrolla, pues se fortalece, y mejoramos. ¿Me hago entender? Hasta que podemos llegar a ser todas las iglesias sanas, no perfectas, sanas, para la gloria de Dios. ¿Me hice entender? Y eso lo evidencia una buena armonía que debemos procurar todos, para que no haya enfermedad en nuestra iglesia. Una iglesia sana, ¿qué es un cuerpo sano? Aquel que no tiene enfermedad. Una iglesia sana es aquella que se prevé contra las enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que llegan a una iglesia y atentan contra ella como cuerpo del Señor? La Biblia lo enseña. La Biblia enseña todas esas enfermedades que afectan el cuerpo de su iglesia. ¿Y sabe cuál es digámoslo así? Hay muchas, pero ¿sabe cuál es tal vez la más nefasta? Porque sabemos que hay enfermedades que son más trágicas que otras, ¿cierto que sí? Pues así mismo en este sentido sucede para la iglesia del Señor. ¿Y sabe cuál es ella? Es tan peligrosa que Santiago le dedicó un capítulo entero a ella. La murmuración y el chisme acaba con todo. Dios nos guarde de ella. Tan peligrosa es que la Biblia le dedica grandes apartes a este órgano. Escondamos nuestra lengua. Por favor, en la iglesia hay sensibilidad, lo acabamos de ver. Los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo no podemos ser indiferentes a lo que le ocurre a nuestros demás hermanos. Mi hermana Lady el año pasado me llamó y nos dio una noticia feliz por ese teléfono, casi lloraba, perdón, hermana Lady, porque le había salido su casita propia y ya no iba a pagar más arriendo, ¿recuerdas? Nos gozamos con ella ese día y ya está disfrutando de esa bendición que Dios le dio. Nos gozamos en gran manera y estoy dando un ejemplo. Pero el que se llenó de envidia porque la hermana Lady consiguió una bonita casa, ojo con ese corazón. Perdón por el ejemplo, pero cae aquí. El versículo 27 en forma particular, que meditaremos este resto de tiempo en esta mañana, dice: vosotros pues, como una conclusión, dice ahí el apóstol, ¿no?, al final de todo lo que dice anteriormente, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El verso 27. Ese versículo lo podemos unir a otros más, entre ellos, por ejemplo, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y Colosenses 1:18 que dice: y Él es la cabeza, el cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Luego entonces de todas estas implicaciones generales que hemos estudiado hasta aquí, que hemos meditado, vamos a ver 3 implicaciones a partir de este momento específicas.
que debemos identificar, hermanos, dentro de la figura del cuerpo, de la iglesia. Estas implicaciones, al igual que las anteriores, por lo tanto, también demandan ciertas respuestas concretas a cada iglesia local y cada miembro de toda la iglesia, de todos estos cuerpos que se considere iglesia de Cristo. Vamos a mirar implicaciones específicas entonces a partir de este momento. Primero, en cuanto al vínculo entre sus miembros. En cuanto al vínculo entre sus miembros. Hemos mencionado que la descripción y definición que la Biblia nos enseña de la iglesia como el cuerpo de Cristo implica que todos sus miembros están vinculados, y lo dijimos, recordémoslo, vital y tenazmente, unos a otros. Pero hay más detalles sobre esto que debemos tener claro, que debemos reconocer. Algunos otros detalles, por ejemplo, y antes de mirar esos detalles, tengamos bien claro también que la descripción bíblica y definición de iglesia como el cuerpo de Cristo a su vez implica que en ella cada miembro se pertenece el uno al otro, es lo que estamos diciendo. Se necesita el uno al otro, se ayudan el uno al otro, se cuidan el uno al otro, pero la máxima, se toleran mutuamente. Nos toleramos mutuamente. Y cuando llegamos a ese verbo de la tolerancia, yo te tolero, tú me toleras, él me tolera, nosotros nos toleramos, pare allí, pastor. Nos encanta la tolerancia, somos tolerantes en gran manera, ¿cierto que sí? Amamos la tolerancia y nos amamos porque somos enormemente tolerantes. Yo creo que esa es una de nuestras luchas grandes, porque ¿cómo me gustaría que todos mis hermanos pensaran como yo pienso, que les gustara lo que a mí me gusta? Pero eso es imposible. Por eso es que yo tengo que ser tolerante. Lea Colosenses 3, de 3 al 15 esta tarde. Ahorita no, y les doy ese postre. Por lo tanto, esta descripción y definición de la iglesia como el cuerpo de Cristo implica que cada miembro del cuerpo de Cristo ni debe pensar que hay algo de los demás miembros que no le importe, ni tampoco que hay algo de su vida que a los demás miembros no les debe importar, exceptuando, abro paréntesis, las intimidades privadas. Dejemos ese paréntesis a un ladito, que eso lo tenemos claro. Del resto, todo lo mío le debe importar a la iglesia, porque yo tengo que ser formado en la iglesia, corregido en la iglesia, equipado en la iglesia, enseñado en la iglesia. Y siga con el listado. ¿Y cómo me van a corregir si no conocen de lo mío? ¿Cómo me van a enseñar si no me doy para ser enseñado? En otras palabras, si yo atranco la puerta de mi casa, si la atranco, ¿quién va a entrar a mi casa? ¿Quién va a ir a hacerme la visita si no dejo entrar a nadie? Vaya a mi casa para que me visite, y cuando llega no lo dejo entrar. Entonces eso tiene sentido. ¿Cómo te vamos a corregir, hermano, si nos permites conocernos, que te conozcamos? ¿En qué te vamos a corregir? ¿En qué te vamos a formar si no lo has permitido? ¿Qué hermanos de la iglesia saben cosas que tú necesitas ser corregido para que hagamos esa función como iglesia? ¿A quién le has permitido que te conozcan en eso? ¿A quién? Es que lo mío nadie se debe meter, pastor. Pues esa es la filosofía del mundo, hermano. Siga con eso. Todos ustedes no han entendido el evangelio. Hay personas que dicen eso. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, el 26 y el 27, de manera que si un miembro padece,
todos los demás miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los demás miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y mire lo que él dice, por favor, al final, subráyelo. Miembros, cada uno en particular. En ese sentido general, todos nos pertenecemos a todos. En ese sentido espiritual, como miembros que formamos parte de este cuerpo, nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Me hago entender? Tú le perteneces a tu hermano y tu hermano te pertenece a ti, porque estás unido dentro de ese cuerpo. Las verdades, hermanos, contenidos en esta analogía, porque esto es una analogía, lo del cuerpo, que Pablo usó en forma sabia e impresionante, se aplican tanto a la iglesia como a las relaciones también entre congregaciones locales. Y eso es lo que estamos teniendo, siervos de la palabra. Iglesia Siervos de la Palabra de Palmira tiene relación fraterna con iglesias hermanas de Bogotá, de Medellín, de Tolima, de Antioquia, etcétera, etcétera. Eso es para ambos contextos. Pero a nivel profundo, más específico, la tarea y la encomienda es a que estas relaciones se manifiesten más internamente entre los miembros que somos cada uno de nosotros. Lo que el apóstol quiso dar a entender, hermanos, a la iglesia de Cristo, nosotros que somos la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y allá en ese contexto histórico, a la iglesia que estaba en Corinto, era que ella como iglesia debía aprender a vivir entre sí como el cuerpo de Cristo, porque no lo estaban haciendo. Por eso fueron exhortadas. Por eso fueron exhortados estas comunidades. Y que vivieran como verdaderos miembros del cuerpo, no como una aglomeración donde cada uno pretende agigantarse ante los demás miembros. Por lo tanto, una gran verdad que emana de esta meditación: cada iglesia local debe aprender a vivir conforme a esta analogía que el apóstol está enseñando, porque cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Si hay unidad, si hay armonía, cada uno de nosotros no hace lo que le da la gana en el cuerpo. Usted se imagina que aquí en este momento, en esta reunión donde estamos viendo un orden, donde estamos viendo una autoridad reflejada conforme a la Escritura, no hubiera esto, no hubiera armonía ni orden, y que aquí unos estuvieran cantando, otros allí leyendo, otros allá charlando, otros allá comiendo y otros atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo sería esto? Y yo quiero que se cante tal himno, ¿no? Yo quiero que se ore así, ¿no? Ustedes se imaginan. Tiene que haber orden, armonía, respeto a una autoridad. ¿Me hago entender? Tiene que ser así. Así debe funcionar la vida de las iglesias locales, del pueblo. Siendo Cristo su cabeza, y Él es la cabeza. Lo dice Pablo y lo recalca. Cristo es su cabeza. Por lo tanto, de acuerdo a esta verdad, alrededor de Él deben moverse todos los miembros en particular. Yo soy miembro de la iglesia, yo estoy sometido a la autoridad y yo sigo a Cristo, pero no obedeces a tus pastores. Entonces, ¿tiene eso sentido? Si la Biblia enseña claramente, dando ese ejemplo, que Él ha delegado su autoridad en los pastores a las iglesias. Quien se somete, como dice Hebreos, quien se somete a sus pastores, respeta a sus pastores, obedece a sus pastores, lo hace con Cristo. Lo dice claramente la Biblia. Yo no sigo a hombres y son rebeldes, son desobedientes, no atienden el consejo pastoral, no atienden la exhortación, etc. Pasan por alto la autoridad de los pastores de la iglesia. Esas personas que viven de esa manera
no han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Porque lo primero que coloca el Señor en nosotros es lucha contra esa rebeldía. Porque esa es otra de nuestras luchas fuertes, el no querer someternos a una autoridad. Porque tenemos tendencia por nuestra carne a hacer lo que nos dé la gana. Y yo creo que, y yo pienso que, y yo veo eso. No es lo que tú ves, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, es lo que la Biblia ordena para la iglesia en cabeza de los pastores de la iglesia. Abro paréntesis, estoy hablando de una iglesia bíblica. Porque una fruta no es una cereza por estar pintada de rojo. Cierro el paréntesis. ¿Me entendió esa analogía que le acabo de decir? Una fruta no es una cereza por estar pintada de rojo. Estoy hablando de una iglesia bíblica. Por eso es que tenemos claro nuestro sometimiento a las autoridades que Él colocó en su cuerpo, que es la iglesia, como lo dice Efesios. Él mismo, no fue Isaías, no fue Jeremías, no fue el sumo sacerdote del templo, no fue Caifás, no fue Herodes, ni Pilato, ni el emperador, no. Él mismo colocó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ya conocen el versículo. ¿Para qué? Ahí lo dice la porción en Efesios. Para la edificación de los santos. Es decir, Él ordenó su iglesia, instituyó su iglesia. Sometámonos a la autoridad de la iglesia. Hermanos, si estamos entendiendo esta verdad, voy a decir esta frase. Escuchad. De acuerdo a esta verdad, no puede llamarse miembro de la iglesia de Cristo a alguien que va por ahí suelto sin tener nada que ver con la iglesia. Se la repito porque algunos creen eso. Algunos creen eso y se llaman cristianos. Se lo voy a repetir. De acuerdo a este contexto bíblico que estamos viendo, no puede llamarse miembro de la iglesia de Cristo a alguien que va por ahí suelto, sin tener nada que ver con la iglesia. Eso es como si usted anda en el extranjero, lo cogen las autoridades en el extranjero, y usted quién es, identifíquese, y usted dice, yo soy colombiano, muéstranos tu pasaporte. No, yo no tengo pasaporte. ¿Con quién te va a creer eso? ¿Me hago entender con ese ejemplo? Yo soy cristiano. ¿A qué iglesia perteneces? Ninguna, porque yo sigo a Cristo y la iglesia es universal. Estás perdido, hermano, no has entendido el evangelio. Ni sabes para dónde vas. Eso está como el que está en un paradero y no sabe para dónde va. Cualquier bus que arrime le sirve. Igualito está esa persona. Así de sencillito. No puede llamarse miembro de la iglesia de Cristo alguien que va por ahí suelto sin tener nada que ver con la iglesia, ni estar sometido a la autoridad pastoral de una iglesia. No puede llamarse miembro de la iglesia de Cristo alguien que no se preocupe en esa misma medida y en ese mismo nivel por los demás miembros o hermanos de su iglesia en relación con los intereses de la cabeza del cuerpo, no los de un miembro en particular, porque lo que han hecho es crear roscas internas y eso afecta a la salud. Esta preocupación de los miembros, de los unos por los otros, incluye, por lo tanto, hermanos, toda la vida de los creyentes. Incluye lo bueno, lo malo, lo que ocurre a cada miembro. Nunca dejemos olvidar esa porción. Eso sería como pensar, por ejemplo, y este ejemplo que voy a dar a continuación, para sellar esta verdad, para que procuremos ponerla por práctica. Creo que la hemos vivido nosotros mismos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pastor, mire, cuando a su ojo, a su ojito, le cae un mugre, ¿qué hace la mano?
Tú lo has vivido. Ahí mismo, inclusive para de hacer lo que está haciendo, hace un alto y ahí mismo, a limpiar la mano le limpia el ojo. ¿Me está entendiendo el ejemplo que estoy dando? Así mismo la vida en la iglesia. La mano inmediatamente reacciona a auxiliar el ojo. O cuando algún microorganismo ajeno entra al cuerpo, todo el sistema inmunológico del cuerpo activa el sistema de alarma de defensa a atacar ese microorganismo, esa bacteria que entró al cuerpo. Como lo dijo nuestro hermano el pastor David Torres hace unos años aquí en nuestra iglesia, algunos recuerdan aquella predicación de hace más de 2 años, más de 3 años del pastor David Torres. Algunos miembros de la iglesia son miembros prótesis, los hermanitos prótesis, pero no son miembros reales del cuerpo. Lo que son prótesis en el cuerpo, y una prótesis, aunque se ajusta al cuerpo, no tiene la misma esencia del cuerpo, porque sabemos de qué está hecha una prótesis que ha sido unida al cuerpo. Y hay gente que se une al cuerpo y llegan a ser miembros del cuerpo, pero son prótesis en el cuerpo. ¿Está entendiendo ese ejemplo? Eso nos lo enseñó el hermano David Torres hace unos años, ¿recuerdan? Y a todos les encantó esa enseñanza del hermano David. Aquí la estamos recordando porque es una gran verdad que debemos recordar. ¿Y cómo la debo recordar? ¿Soy yo una prótesis en este cuerpo? ¿O realmente soy un miembro de este cuerpo? En cuanto a lo que hace la iglesia, es el otro punto de ese objetivo específico, es que la iglesia, definida como el cuerpo de Cristo y siendo en la cabeza, como lo estamos viendo, implica que las acciones de la iglesia son reguladas por Él. Cristo es la mente, en otras palabras, que regula las actividades de la iglesia y la autoridad suprema de ella, dirigida, guiada por las Sagradas Escrituras. Es decir, que todos los miembros de la iglesia verdadera de Cristo hacen todo y únicamente lo que determina su cabeza, y eso es lo normal en un cuerpo. Y lo que hace el cuerpo, en ese caso nosotros, está fundamentado en su voluntad ya manifestada, que es su palabra santa. ¿Acaso no decimos cada rato, lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Y por qué nos cuesta trabajo seguir esa lámpara? Y muchos dicen, es que yo decidí, yo hice, yo pienso, yo creo, en vez de decir, la palabra me ordena esto. Es que mi hermano Julano, en su naturaleza humana, me ha dado muchos motivos para esto y aquello con él, pero la Biblia me ordena esto y aquello con mi hermano. Y allí el fundamento, el problema. Todos los miembros verdaderos de la iglesia de Cristo hacen únicamente lo que determina su cabeza, y lo que Él determinó lo dejó en su palabra, porque Él lo dijo ese día: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo después, en otro instante: ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros, y si me aman, guarden mis mandamientos. Pastor, es que yo no la quiero amar más. Es que es un mandamiento de la Escritura. Yo le he dado motivos a Dios para que no me ame más, para que me deseche de su prado, y ahí me tiene. Le hemos dado cada uno de nosotros motivos a Dios para que aparte su gracia de nosotros, pero no lo ha hecho. Eso es entender la gracia. La gracia es entender entonces que cada dificultad que tengo con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, con el pastor, etc., es una oportunidad más de practicar el mandamiento de la Escritura. ¿Cuál? Amar y perdonar.
Esa es la utopía del Evangelio. El mundo te dice, si ya no te entiendes más con él, con ella, deséchala, sepárate. Ábrase del parche, es el término popular hoy mundano. La Escritura te dice, ama a tu enemigo, ora por él, bendice a tu enemigo. Esa es la utopía del Evangelio. ¿Me hago entender? Yo no escribí este libro, ni ningún pastor. El Espíritu Santo inspiró este libro y la orden es amarnos, perdonarnos, edificarnos, aconsejarnos, corregirnos y sigamos con el listado. Y quien no practique esos mandamientos, ¿cómo argumenta ser cristiano? Por favor, que alguien lo explique. Si tú no te dispones a obedecer lo que te ordena Él en su palabra, ¿cómo intentas justificar seguir llamándote cristiano? ¿Cómo? Un cristiano es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Un cristiano es aquel que ama a su Señor. Un discípulo del Señor es aquel que sigue sus pisadas, que guarda su palabra, que se esmera por obedecer sus mandamientos y no lo hace. Me estoy haciendo entender. Yo soy colombiano, pero mi cédula dice de otro país, que es como digo ser colombiano. Un colombiano muestra su cédula colombiana. Yo soy cristiano, pastor, pero es que me cuesta un trabajo obedecer. Sí, esa es tu lucha. Sigue orando, hermano. Es más, a propósito, son muy pocas las personas que piden ayuda, que les apoyen en oración para vencer sus pecados. Son muy pocos. Hermanos, apóyenme en oración porque tengo este pecado todavía. Apóyenme en oración por la salud de fulano. Eso sí, por doquier se pide. Y no es que sea un delito, no. Y que hay de lo otro. Una vez más, en conclusión ahí de esto, a la luz de la descripción de la iglesia como cuerpo de Cristo y nosotros como miembros dentro del cuerpo y Él mismo como su cabeza, Él es la cabeza de nosotros que somos el cuerpo. No puede llamarse iglesia de Cristo, perteneciente a la iglesia de Cristo, a una persona que no viva, que no funcione según la voluntad de Cristo en su palabra. Absurdo. Absurdo totalmente. A esa persona no se le debe dar membresía en una iglesia. Porque ¿quién pide membresía en una iglesia? Una persona que esté evidenciando una vida conforme al Evangelio. Ni puede llamarse miembro de la iglesia, dice el pastor Mardever en su serie de 9 marcas de edificación de iglesias sanas. No se le podría llamar miembro de una persona de esa. Una persona de la iglesia de Cristo que aún no quiera sujetarse a los preceptos de Cristo en su palabra, dados para la vivencia y convivencia de los miembros en el seno de la misma. Se rebele contra ellos y quiere hacer su voluntad, aunque se le enseñe lo que dice la palabra. Ese no debe ser ni se le puede llamar miembro. Dediquémonos nosotros a violar la constitución política colombiana a ver qué nos espera. Dediquémonos a violar las leyes que sabemos que hemos cumplido a ver qué nos espera. Dediquémonos a los actos delictivos y qué nos espera. Dedíquese usted a desobedecer la escritura a ver qué le espera. ¿Me hice entender? Y en cuanto a la presencia de Jesucristo en ella, que la iglesia de Cristo, lo leo de este apunte que saqué para esta exposición, que la iglesia de Cristo sea descrita y definida como su cuerpo, implica que Él está presente en ella, implica que Él habita en ella. Esto también implica, hermanos,
que la iglesia es el órgano mediante el cual Cristo se manifiesta de manera especial en este mundo para dar a conocer a Dios y salvar a los hombres del pecado. Es a través de la iglesia, amados hermanos y personas que nos van a escuchar, que los pecadores perdidos pueden conocer la bondad salvadora de Dios en Cristo, porque Cristo está en ella y Él entregó las llaves a su iglesia. Tiene la autoridad a su iglesia, y es la iglesia la que hace que el reino avance. No es ninguna otra organización, es la iglesia del Señor. Cristo obra a través de su iglesia, buscando a los perdidos, llamándolos mediante la predicación del Evangelio, como le llaman algunos, la locura. Y Pablo le llama así: le pareció al Señor Jesús salvarnos por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Porque a nosotros, los que creemos en el Evangelio, los que creemos en esa utopía que es para el mundo, que debo perdonar y amar a mi enemigo, eso es locura para el mundo. ¿Cómo voy a amar al asesino de mi mamá? ¿Cómo voy a amar al violador de mi hijo? Eso es utopía para el mundo, pero eso es lo que ordena el Evangelio. Debes amar al asesino de tu mamá, y debes perdonar y amar al que violó a tu hijo, y perdonarlo. Eso es lo que ordena el Evangelio. Así como Él te perdonó y decidió amarte. Quien no ama y que no perdone está rechazando la verdad del Evangelio, se está colocando por encima de Dios. Si Dios ama y Dios perdona, ¿quién soy yo para no amar y no perdonar? Cristo obra a través de su iglesia, no lo olvidemos. Una iglesia que no asume y vive en la más mínima medida conforme a estas realidades, a esta verdad que estamos viendo aquí, posiblemente no es la iglesia verdadera de Cristo, porque no está practicando lo que enseña el Evangelio. Él lo dijo: ustedes son mis discípulos si se aman, y si me aman, guarden mis mandamientos. Y lo dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles lo que yo les he ordenado, para que guarden lo que yo les he enseñado. ¿Qué hay entonces aquí para argumentar? ¿Qué más hay allí para discutir, por favor? Podemos decir, para que oremos y dentro de 8 días continuamos, que todo esto indica, hermanos amados, en esta conclusión parcial, porque vamos a continuar el próximo domingo confiando en que Dios nos dé la vida y la salud. Todo esto indica entonces que la descripción y definición de la iglesia como el cuerpo de Cristo debe cambiar la perspectiva y la actitud de cada creyente respecto a la iglesia y su función en ella como miembro, porque no es en lo que hoy la han convertido. Cuando estamos ya comparando muchos modelos contemporáneos con la verdad del Evangelio, nos damos cuenta, como lo dije hace un momento, una fruta no es cereza por estar pintada de rojo. Una cereza es una cereza cuando yo la hago y la examino en su esencia interna, si realmente tiene lo que debe tener una verdadera cereza, y no fue por estar pintada de rojo, pensé que era una cereza. ¿Me da cuenta? Dios nos ayude, porque tenemos que luchar con nuestra carne, con nuestros pecados. Y como lo dije al comienzo de esta exposición, de aquí en adelante, amados hermanos, siervos de la palabra, que no nos preocupe tanto lo que no hemos entendido aún, en la misma medida de que tanto practicamos lo que sí hemos entendido. Allí es donde está el asunto. Dentro de 8 días vamos a continuar entonces con este tema
de la unidad de la iglesia y lo que debe ser y hacer cada uno de sus miembros, Señor, para conservar y guardar esta verdad, para que Él sea glorificado. Tu palabra es santa, Señor, y es autoritativa, y cuando la meditamos nos quedamos sin argumentos. ¿En dónde quedan nuestros principios? ¿En dónde queda nuestra terquedad? Nuestros deseos obstinados, Señor, llenos de carnalidad aún. Te pedimos, Señor, conforme estamos entendiendo estas verdades, recordando estas verdades, que nos ayudes en esa lucha que tenemos de martirizar nuestra carne, Señor, nuestro pecado, porque no es fácil, Señor, pero no es en nuestras fuerzas. Tú nos das las fuerzas para ello, y que en la medida que entendemos, Señor, esta verdad, nos apropiemos de ella para glorificar a Cristo en nuestra vida, para que los esposos, Señor, conforme entienden la verdad que ordena tu palabra para los matrimonios, obedezcan esa verdad en el seno de estos hogares, los esposos y las esposas y los hijos, para que en la medida que entendemos lo que ella nos ordena ser como miembros del cuerpo, lo pongamos por obra, Señor, para que asumamos nuestra responsabilidad, Señor, conforme tú nos estás dando la luz del entendimiento de tu evangelio. Perdona los errores que comete tu iglesia, Señor, aún por su inmadurez, aún, Señor, por esa terquedad que tenemos en nuestra carne. Que fuera de nosotros si tu gracia no fuera mayor que la multitud de nuestros pecados, Señor. Gracias porque aún no nos has desechado de tu presencia, aún no has quitado nuestro candelero de delante de ti. Aquí estamos siendo corregidos, siendo edificados, siendo exhortados, Señor. No son los pastores los que escribieron tu voluntad. Tu Espíritu Santo inspiró a esos siervos, Señor, y hoy prevalece tu palabra hasta tu segunda venida. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, a ser una iglesia sana, a ser miembros sanos, a amar tu iglesia, a amar el cuerpo, a amarnos los unos a los otros, a amar la unidad, procurar esa unidad, ser edificadores del reino, guardadores del baluarte de la verdad que nos ha sido encomendado como iglesia, a ser verdaderos hijos tuyos sanos. Quita de nosotros la hipocresía y la mentira, Señor. Que nos perdonemos, que nos amemos, que nos edifiquemos, que nos preocupemos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos en tu verdad para que te glorifiquemos a ti, Señor. Guárdanos para tu gloria, para que ese día estemos delante de ti y escuchar de ti: vengan benditos de mi Padre. Y no escuchemos, no les conozco. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús, y gracias por tu palabra.